Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un mundo de drama, romance, secretos y sobre todo, familias que te robarán el corazón. Sí, hoy hablaremos de series turcas inolvidables que giran en torno a esas familias complejas, intensas y a veces un poco locas que nos enganchan a la pantalla desde el primer episodio. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que siempre traigo contenido interesante y entretenido para todos los amantes de las series turcas como yo. Así que dale al botoncito de suscribirse y únete a esta comunidad que cada día crece más. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta lista de series que te prometo, te van a enamorar y a enganchar hasta el último segundo. Prepárense un té, acomódense en el sofá y a disfrutar de estas historias increíbles. Empecemos con una serie que estoy segura, ya muchos conocen pero que es imposible no mencionar, **Karasevda**. Aunque la historia central gira en torno al amor imposible entre Kemal y Nihan, la dinámica familiar juega un papel crucial en el desarrollo de la trama. Tenemos a la familia Soydere, humilde y unida, que representa la lucha por la justicia y la honestidad. En contraste, la familia Kozkolu, rica y poderosa, está envuelta en secretos, intrigas y decisiones que marcarán el destino de todos. La serie explora las diferencias de clase, las ambiciones y cómo el amor puede ser afectado por las circunstancias familiares. El peso de las expectativas de los padres, las rivalidades entre hermanos y los sacrificios que se hacen por el bien de la familia son temas centrales en Karasevda. Además, la relación de Kemal con su familia, especialmente con su hermana Zeynep, es un elemento constante que lo motiva a seguir adelante a pesar de las adversidades. Zeynep, impulsiva y soñadora, busca desesperadamente ascender socialmente, lo que la lleva a tomar decisiones cuestionables que complican aún más la vida de Kemal. La lealtad familiar se pone a prueba constantemente, y cada miembro de los Soydere debe enfrentar sus propios dilemas morales. La madre de Kemal, una mujer fuerte y resiliente, es el pilar de la familia y siempre busca el bienestar de sus hijos, incluso a costa de su propia felicidad. Por otro lado, la familia Kozkolu representa la opulencia y la corrupción. Galip Kozkolu, el patriarca, es un hombre poderoso y despiadado que controla su imperio con mano de hierro. Su hijo Emir es un antagonista complejo y manipulador que está obsesionado con Nihan y hará todo lo posible para mantenerla a su lado. La dinámica entre padre e hijo está marcada por la competencia y la desconfianza, y ambos están dispuestos a traicionarse mutuamente con tal de alcanzar sus objetivos. La madre de Emir, Müjgan, es una figura enigmática y atormentada por secretos del pasado que la mantienen atrapada en una vida de infelicidad. La serie no solo explora las diferencias entre estas dos familias, sino que también muestra cómo sus destinos se entrelazan de manera inevitable. Los secretos que guardan ambas familias, las mentiras que se tejen y las decisiones que se toman tienen consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Karasevda es un drama intenso y apasionante que te hará cuestionar los límites del amor, la ambición y la lealtad familiar. Es una serie que te hará reír, llorar y sobre todo, reflexionar sobre el verdadero significado del amor y la familia. Sigamos con **Kukur**. Esta serie es un torbellino de acción, drama y emociones fuertes, todo centrado en la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. Aunque el barrio es conocido por sus actividades ilegales, la familia Koval tiene sus propias reglas y un fuerte sentido de la justicia. La serie explora temas como la lealtad, el honor, la venganza y el sacrificio por la familia. Cada miembro de la familia Koval tiene sus propios demonios y secretos, y la dinámica entre ellos es a la vez conflictiva y profundamente afectuosa. La familia Koval está liderada por Idris Koval, un patriarca respetado y temido que ha mantenido el control de Kukur durante décadas. Sus hijos, Yamak, Kumali, Karaman y Selim, representan diferentes facetas de la familia y tienen sus propios roles en la protección del barrio. Yamak, el hijo menor, es un joven músico que regresa a Kukur después de años de ausencia para asumir el liderazgo de la familia tras la muerte de su hermano mayor. Su llegada desencadena una serie de conflictos internos y externos que pondrán a prueba su lealtad y su capacidad para proteger a su familia. Kumali, el hermano mayor, es un hombre impulsivo y violento que ha pasado muchos años en prisión. Su regreso a Kukur complica aún más la situación, ya que su visión del liderazgo difiere de la de Yamak. Karaman, el segundo hijo, es un hombre sensato y leal que actúa como mediador entre sus hermanos.
Selim, el hijo menor, es un hombre débil y manipulador que busca constantemente el poder y la aprobación de su padre. La serie también explora las relaciones de los miembros de la familia Koval con las mujeres de sus vidas. Sena, la esposa de Yamak, es una joven inteligente y decidida que lucha por adaptarse a la vida en Kukur. Sultan, la madre de Yamak, es una mujer fuerte y astuta que ejerce una gran influencia sobre sus hijos. La llegada de nuevos enemigos y las luchas internas por el poder pondrán a prueba la unidad de la familia, y los obligarán a tomar decisiones difíciles para proteger a Kukur y a sus seres queridos. Kukur no es solo una serie de acción, sino también un drama familiar que explora las complejidades de las relaciones humanas. La serie muestra cómo el amor, la lealtad y el sacrificio pueden coexistir con la violencia, la traición y la venganza. La ambientación en el peligroso barrio de Kukur añade un elemento de tensión y realismo a la historia, y los personajes complejos y bien desarrollados te engancharán desde el primer episodio. Kukur es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento con su ritmo frenético, sus personajes complejos y su impactante historia. Ahora, cambiemos un poco de género y hablemos de Erkencikus ***. Esta comedia romántica se centra en la adorable Sanem y su relación con la familia Divit, especialmente con el carismático Khan. Si bien el romance es el eje principal, la serie también explora la dinámica familiar de los Divit, una familia moderna y liberal que apoya los sueños y aspiraciones de sus hijos. La familia Divit está encabezada por Aziz Divit, un reconocido fotógrafo que ha viajado por todo el mundo. Sus hijos Khan y Emre son dos hombres muy diferentes que trabajan juntos en la agencia de publicidad familiar. Khan es un espíritu libre y aventurero que prefiere vivir la vida al máximo, mientras que Emre es un hombre ambicioso y calculador que está más enfocado en los negocios. La relación de Khan con su hermano Emre, aunque a veces tensa, es un ejemplo de amor fraternal y apoyo incondicional. A pesar de sus diferencias, ambos se preocupan profundamente el uno por el otro y están dispuestos a ayudarse mutuamente. La madre de Khan y Emre, Uma, es una mujer elegante y sofisticada que está obsesionada con la imagen y el estatus social. Su relación con sus hijos es complicada, ya que a menudo intenta manipularlos para que sigan sus propios deseos. La llegada de Sanem a la agencia de publicidad Divit altera la dinámica familiar y desencadena una serie de eventos divertidos y románticos. Sanem es una joven ingenua y soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Su relación con Khan es un torbellino de emociones y malentendidos que te harán reír y suspirar. Además, la serie muestra la importancia de la familia en la cultura turca, donde el respeto por los mayores y el apoyo mutuo son valores fundamentales. Erkencikus es una serie ligera y divertida que te hará sonreír y te recordará la importancia de la familia y el amor verdadero. La serie destaca por su humor fresco y sus personajes entrañables, y te transportará a un mundo de romance y aventura. La química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, es innegable y te mantendrá enganchado a la pantalla desde el primer episodio. Erkencikus es una serie perfecta para relajarse y disfrutar de una historia de amor encantadora. Continuamos con Yark ***. Esta serie de suspense legal y drama familiar te enganchará desde el primer momento con su intrincada trama y sus personajes complejos. La historia gira en torno a Ilgaz, un fiscal recto y justo, y Ceylin, una abogada apasionada y desafiante, cuyas vidas se entrelazan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato. Ilgaz Kaya proviene de una familia de respetados juristas. Su padre, Metin Kaya, es un jefe de policía retirado que le inculcó valores de justicia y rectitud. Su hermano, Richvan, es un fiscal ambicioso que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para ascender en su carrera. La familia de Ilgaz es un pilar de apoyo en su vida, pero también se ve sacudida por el caso de su hermano. Ceylin Erguvan, por otro lado, es una abogada audaz y sin pelos en la lengua que defiende a los más desfavorecidos. Su familia ha sufrido una gran pérdida en el pasado, lo que la ha motivado a luchar por la justicia a toda costa. Su hermana, Inci, desapareció hace años y su búsqueda de la verdad la consume por completo. La relación de Ceylin con su padre, Zafer, es tensa debido a su pasado problemático. La serie explora la dinámica entre ambas familias, que se ven enfrentadas por el caso, pero que también comparten un pasado lleno de secretos y conexiones. La búsqueda de la verdad y la lucha por la justicia pondrán a prueba los lazos familiares y revelarán oscuros secretos que cambiarán sus vidas para siempre. Yark es una serie que te hará cuestionar la verdad, la justicia y los límites del amor familiar.
La serie se adentra en las complejidades del sistema legal turco y muestra cómo la corrupción y la injusticia pueden afectar a las personas más vulnerables. Ilgaz y Ceylin se ven obligados a trabajar juntos para descubrir la verdad detrás del asesinato y proteger a sus seres queridos, pero sus diferentes métodos y filosofías a menudo los enfrentan. A medida que investigan el caso, descubren secretos oscuros que involucran a personas poderosas y influyentes. Yark es una serie que te mantendrá enganchado a la pantalla con sus giros inesperados y su trama emocionante. Los personajes son complejos y bien desarrollados, y sus motivaciones son creíbles. La serie también explora temas importantes como la justicia, la venganza, el perdón y la importancia de la familia. Yark es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites de la ley. No podemos dejar de lado Ask Memnu ***. Esta serie es un clásico turco que ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su drama intenso y sus personajes memorables. La historia se centra en Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella. Adnan Ziyagil es un hombre viudo que vive en una lujosa mansión en Estambul con sus 2 hijos, Nihal y Bülent, y su sobrino, Belul. Adnan es un hombre rico y respetado que busca compañía y estabilidad en su vida. Su matrimonio con Biter parece ser la solución perfecta, pero pronto se da cuenta de que ha cometido un error. Biter Ireolu es una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan para vengarse de su madre, Firdevs, a quien culpa por la muerte de su padre. Biter se siente atraída por el estilo de vida lujoso de Adnan y cree que su matrimonio le dará la felicidad que siempre ha deseado. Sin embargo, pronto se siente atrapada en una jaula dorada y busca emociones fuera de su matrimonio. La llegada de Biter a la mansión Ziyagil altera la dinámica familiar y desata una serie de pasiones prohibidas y secretos oscuros. La relación de Biter con el sobrino de Adnan, Belul, desencadena una serie de eventos trágicos que tendrán consecuencias devastadoras para todos. Belul Aznedar es un joven atractivo y carismático que vive en la mansión Ziyagil y es considerado como un hijo por Adnan. Belul se siente atraído por Biter desde el principio, pero intenta reprimir sus sentimientos debido a su lealtad a Adnan. La serie explora las relaciones de los miembros de la familia Ziyagil con las personas que los rodean. Nihal Ziyagil es la hija adolescente de Adnan que se siente sola y abandonada después de la muerte de su madre. Bülent Ziyagil es el hijo menor de Adnan que admira a su padre y busca su aprobación. Firdevs Ireolu es la madre de Biter que es una mujer ambiciosa y manipuladora que busca su propio beneficio. Ask Memnu es una serie que explora temas como la infidelidad, la ambición, la soledad y la búsqueda del amor verdadero. La serie es un retrato fascinante de la alta sociedad turca y sus valores, y te dejará pensando en las consecuencias de nuestras acciones. La serie es un clásico turco que ha sido adaptado en varios países y sigue siendo popular hasta el día de hoy. Ahora hablemos de Bir Zamanlar Kukurova ***. Esta serie épica ambientada en la década de 1970 en la región de Kukurova en Turquía, cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, 2 amantes que huyen de Estambul después de un trágico incidente. Zuleya Altun y Yılmaz Akkaya son 2 jóvenes que se aman profundamente y sueñan con un futuro juntos. Sin embargo, su amor se ve amenazado por las circunstancias de la vida. Yılmaz es un joven mecánico que se ve obligado a huir de Estambul después de cometer un asesinato en defensa propia. Zuleya decide acompañarlo en su huida y ambos se dirigen a Kukurova en busca de una nueva vida. En su camino, se encuentran con la poderosa familia Yaman, dueña de una gran hacienda. Demir Yaman es el hijo del poderoso dueño de la hacienda que se enamora de Zuleya a primera vista. Unkar Yaman es la madre de Demir que es una mujer fuerte y dominante que controla la hacienda con mano de hierro. La serie explora la dinámica entre las familias Yaman y Akkaya, sus luchas por el poder, sus secretos y sus amores prohibidos. La serie también muestra la vida rural en Turquía en esa época, con sus tradiciones, sus costumbres y sus desafíos. La serie se adentra en las complejidades de las relaciones humanas y muestra cómo la ambición, la venganza y el amor pueden coexistir. Bir Zamanlar Kukurova es una serie que te transportará a otro tiempo y lugar, y te sumergirá en una historia de amor, venganza y supervivencia. La serie destaca por su ambientación impecable, sus personajes complejos y su trama emocionante. La serie es un éxito internacional que ha sido transmitido en varios países y ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Otro título imperdible es ***, Kuzey Güney ***.
Esta serie dramática sigue la vida de dos hermanos, Kuzey y Guney, que son completamente diferentes en personalidad y ambiciones. Kuzey Tekinolu es un joven impulsivo y rebelde que tiene problemas para controlar su ira. Guney Tekinolu es un joven ambicioso y responsable que siempre ha sido el favorito de su padre. Los hermanos Tekinolu viven en un barrio humilde de Estambul con sus padres, Sami y Handan. Un trágico accidente cambia sus vidas para siempre y crea una profunda rivalidad entre ellos. Una noche Kuzey y Guney se pelean y Kuzey atropella accidentalmente a un hombre. Guney, para proteger a su hermano, decide asumir la culpa del accidente y es enviado a prisión. La serie explora la dinámica familiar, la lealtad, el sacrificio y la búsqueda de la identidad. La relación de los hermanos con su madre y su padre también juega un papel importante en la trama. Sami Tekinolu es el padre de Kuzey y Guney, que es un hombre trabajador y honesto que tiene dificultades para comprender a sus hijos. Handan Tekinolu es la madre de Kuzey y Guney, que es una mujer sobreprotectora que siempre ha favorecido a Guney. Kuzey Guney es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y la complejidad de las relaciones familiares. La serie destaca por sus actuaciones convincentes, su guión inteligente y su trama emocionante. La serie es un éxito en Turquía y ha sido transmitida en varios países. Y para terminar esta lista, quiero mencionar **Medcezir**. Esta serie, inspirada en la serie estadounidense de O.C., sigue la vida de Yaman, un joven problemático que es acogido por la rica familia Serez. Yaman Koper es un joven problemático que vive en un barrio humilde de Estambul con su madre y su padrastro. Yaman es un chico inteligente y talentoso que tiene dificultades para encajar en la sociedad. Un día, Yaman se ve involucrado en un altercado con su padrastro y es arrestado. Selim Serez, un abogado exitoso, decide ayudar a Yaman y lo acoge en su casa. Selim Serez vive en un barrio exclusivo de Estambul con su esposa, Ende, y su hijo, Mert. Selim y Ende deciden darle a Yaman una oportunidad de tener una nueva vida. Yaman se enamora de Mira, una joven hermosa y popular, y su relación se ve desafiada por las diferencias de clase y los secretos del pasado. Mira Beylice es una joven hermosa y popular que vive en el mismo barrio que Selim y Ende. Mira es la hija de Faruk y Sude Beylice, que son una pareja rica y sofisticada. La serie explora la dinámica entre las familias Serez y Kape, sus ambiciones, sus conflictos y sus relaciones amorosas. Medcezir es una serie juvenil que te enganchará con su romance, su drama y su banda sonora pegadiza. La serie es un éxito en Turquía y ha sido transmitida en varios países. Y bueno, estas son solo algunas de las series turcas inolvidables que giran en torno a familias complejas y fascinantes. Espero que hayan disfrutado de esta selección y que se animen a ver alguna de ellas. Ahora, para resumir un poquito, hemos viajado a través de historias de amor imposible, dramas familiares intensos, secretos oscuros y hasta comedias románticas encantadoras. Todas estas series tienen algo en común, nos muestran la importancia de la familia, sus complejidades y los lazos que nos unen, a pesar de todo. Muchas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie nueva para ver. Si ya han visto alguna de estas series, déjenme un comentario abajo y cuéntenme qué les pareció. ¿Cuál es su familia favorita de estas series? Me encantaría saber su opinión. Y antes de despedirme, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les gustó y que lo compartan con sus amigos que también aman las series turcas. Así me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles contenido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.